Hola amigos, estamos en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión vamos a entrevistar a un reconocido periodista, Ricardo Gómez. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias por la invitación y contento de estar nuevamente contigo para revisar lo que nos preocupa a todos los peruanos, la coyuntura política, lo que está pasando en nuestro país. Tú eres un periodista con mucha trayectoria, que tienes mucho conocimiento, olfato para leer lo que nosotros no necesariamente leemos, el entre líneas político, ¿no? Detrás de bambalinas, detrás de escenas. ¿Cómo ves la coyuntura política nacional en este momento? Más o menos como se preveía desde que llegó Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, desde que ganó la segunda vuelta, ¿no? Pedro Castillo, designado por el Partido Perú Libre como candidato primero, ahora ya gobernante de ejercicio, efectivamente tenía el respaldo de esa agrupación cuyo líder, fundador y dueño, dicen algunos, es Vladimir Cerrón, que duda cabe. Entonces, evidentemente, Pedro Castillo, sentado en Palacio de Gobierno, se va a empoderar. Y el tema a resolver para Perú Libre, la agrupación política de Vladimir Cerrón, era mantener el control sobre quien ellos habían designado como candidato. En esa pugna todavía estamos, porque primero Cerrón quiso imponerse, impuso su jefe de gabinete, impuso a varios ministros. La presión hizo que Castillo reconsiderara a alguno de esos nombramientos, claro. Y en esa pugna todavía estamos. Castillo necesita a Perú Libre por la bancada que tienen en el Parlamento Nacional, no se puede gobernar sin una bancada, y Vladimir Cerrón no puede desprenderse de Castillo porque pierde Necesita el poder. Exactamente. Necesita el poder. A ver, en un inicio parecía que el poder detrás de la silla presidencial era Vladimir Cerrón. Recuerdo con claridad que Castillo dijo, no va a estar ni de portero, pero era el portero que tenía todas las llaves del poder. Ahora con el gabinete de Mirta Vázquez, una mujer de izquierda, pero caviar, no es la izquierda radical provinciana que representan Cerrón, claro. Castillo. ¿Tú crees que esto es el inicio de un rompimiento o, como algunos también señalan, con válidas razones, no es más que una finta, diríamos, en que se están peleando para luego volver a lo mismo? Sí, no hay una lectura muy clara. Pues no son claros ellos tampoco. Para nada, ¿no? No podemos afirmar al 100% de que siguen en un acuerdo del que ya conocíamos desde meses atrás, pero tampoco podemos afirmar que no hay fricciones o que esta fricción es la definitiva y que se rompió. No, pero lo que sí existe es esta pugna que te decía. O sea, queda claro el disgusto de Cerrón con la salida de Bellido. Claro que clarísimo. Sí. Claro y eso es un primer golpe, un jab de derecha o de izquierda, no habría que ver, de Castillo a Cerrón, ¿no? Porque le está sacando a su hombre clave. ¿Te parece así? Sí, pero sin embargo mantiene al abogado de Cerrón en el gabinete ministerial. No es poca cosa. Tiene a un hombre clave de Cerrón en el Ministerio del Interior, el ministro Barranzuelas, de quien no sabemos si se va a mantener hasta que se llegue a esta instancia decisiva en el Congreso que es el voto de confianza, ¿no? Y la llegada de Belmont fue candidato a la alcaldía de Lima, propuesto por Vladimir Cerrón. En ese momento Pedro Castillo en Perú Libre ni existía. Y ahora aparece como asesor presidencial. Y el medio de comunicación de Cerrón es el Twitter. Inmediatamente salió a decir, yo no lo he propuesto, el partido no lo ha propuesto, pero le deseamos éxito, ¿no? Diferente actitud frente a otras designaciones como la de Mirta Vázquez. ¿Qué te parece eso? ¿Hacia dónde vamos? Lo que se especula es, a Mirta le están haciendo la camita, él no le van a dar la confianza y asume a Ricardo Belmont. ¿Crees que por ahí va el camino? De pronto, pero no me parece que sea el escenario inmediato. Si Mirta Vázquez se va a presentar esta semana para solicitar el voto de confianza, de pronto existe la necesidad de remover una o dos piezas en ese gabinete, pero lo va a conseguir. Y no creo que el presidente decida prescindir de ella cuando todavía ni siquiera ha llegado a la solicitud de confianza en el Congreso de la República. Pero sí, la inclusión de el hermano juega en ese sentido. Es decir, no me termino de pelear contigo, Cerrón, ¿no? Pero tu chocolate. Saco a tu hombre clave, ¿no? A Puca. A Puca Bellido. A Puca Bellido. Pongo a una caviar que tú detestas, pero jalo a mi entorno más cercano a una ficha que no es del partido, no es de tu partido, pero que sí es cercano. Es de tu agrado, por lo menos. Exactamente. Y no sabemos al final cómo se va a resolver, porque otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, Pablo, es que
algunos le atribuyen al Partido Perú Libre, a Vladimir Cerrón, él sí tiene una formación política muy sólida, por inteligente, cierto, muy sólida. pero le atribuyen a todo el partido, a todos sus operadores, al presidente Castillo, digamos, una inteligencia que está manejando todo de acuerdo a un plan preestablecido. Yo no creo que sea así. Me parece que son más bien gente a la que le falta manejo político. A Vladimir Cerrón le puede sobrar, pero a los demás operadores justamente, no. O sea, y acá pueden pasar cosas al medio. Que el gran cerebro, queda bastante claro, es Vladimir Cerrón. Sí. Pero no tiene ni siquiera dos buenos alfiles políticos, ¿no? Si los más depurados eran Guido Bellido Y Bermejo, ambos son buenos, pero para la confrontación y la polémica. Sí. Pero no los veo tan hábiles en el ajedrez político, que es una cosa mucho más sofisticada. ¿Te parece así? Lo que ocurre es que estos partidos, recordemos, como el propio gremio o la agrupación de la que llega Castillo, no son agrupaciones acostumbradas o que formen precisamente cuadros para la administración, para la formación política, para el debate, para esta negociación política necesaria en democracia. Son, recordemos, organizaciones de choque y son más que todo gremios en la confrontación. Gremios sindicales que forman cuadros para la confrontación, no para la negociación. Porque digamos, la bancada de Cerrón de Perú Libre en gran mayoría está compuesta por médicos o que pertenecen a la agremiación médica de la que él también ha sido parte, ¿no? Sí. De tendencia izquierdista, claramente izquierdista. Y la de Castillo es profesores que forman parte del sector más radical. Recuerda que en algún momento, hace 10, 15 años, Patria Roja nos parecía lo más extremista que podía existir dentro del gremio magisterial, ¿no? Y sin embargo, ahora Patria Roja resulta ser inofensivos. Una agrupación de lo más moderada frente al grupo del que salió Pedro Castillo. Y que ahora más bien busca legitimar, ya lo legitimaron con el Ministerio de Trabajo inmediatamente. Ese fue el canje, creo, con Maraví, ¿no? Claro que sí. Y lo primero que hizo Maraví el primer día fue validar. Y ahí hay un tema hasta histórico. El SUTEP por muchos años en dictadura, en democracia, con gobiernos de todo color político, logró mantenerse como el sindicato único de trabajadores de la educación del Perú. Ningún gobierno logró ponerle al frente a otro sindicato. Claro. A lo mucho se le podía neutralizar, ¿no? Lo más fuerte, recuerdo, fue la carrera pública magisterial que impulsó Alan García con el ex rector de la Universidad San Martín, de ministro de Educación, el doctor Chan. Pero más allá de eso, el SUTEP siempre ha logrado imponerse. Y sin embargo ahora tienen a un sindicato está en vía de desaparición. Y además el presidente se identifica con ese sindicato. Ahora, Castillo es sinuoso, ¿no? Castillo ha sido militante de Perú Posible, ha coqueteado con el fujimorismo, ahora se presenta y gana la elección por un partido de izquierda radical, tiene una agenda sindical magisterial, sin embargo también parece ser que tiene una agenda pro-cocalera. ¿Qué es Pedro Castillo? ¿Quién es Pedro Castillo? Tú lo has dicho, ¿no? El señor Pedro Castillo, con el respeto que merece precisamente la investidura del cargo que él ostenta el presidente de la República, es el presidente de todos los peruanos y sin embargo a nadie le cabe duda que formación le falta, que precisamente esa falta de formación no, y todo el mundo lo reconoce, las encuestas lo dicen, y no hace falta ser un gurú o un analista o un sociólogo o un analista político consumado para darse cuenta de que esas virtudes no acompañan a Pedro Castillo. Sus habilidades como dirigente sindical tienen un techo y hasta ahí llegó. Ahora lo que va a ocurrir es que depende de con quién se rodee, vamos a ver qué tan fructífera, larga y permanente puede ser su presidencia, ¿no? Hace unos días alguien me decía, Cerrón lo vio a Castillo porque es un tipo arrojado, pero lo convenció de ser candidato porque él sabía que Castillo fue la cara del sindicato radical cuando Guainalaya no podía hacerlo. Y era el títere más manejable que se pudo encontrar en ese momento en el sindicato magisterial y Cerrón se proyectó a que en una elección con Castillo se iban a repetir las mismas circunstancias. Claro, ¿no? Tú le decías a Castillo, y esa imagen es icónica y está registrada en video, tírate, y él se tiraba, ¿no? Y Cerrón pensó que lo ponía en la presidencia y le decía, haz esto, y lo iba a hacer. Que en un primer momento lo ha hecho. En un primer momento lo hizo. Me parece, eso sí, que estamos en un momento de fricción, no de ruptura, pero sí de fricción real, me parece,
ya Ahora, entre Cerrón y Castillo, ¿no? Tú tienes mucha experiencia, has conocido a los políticos de cerca y de lejos, lo que la mayoría de peruanos de a pie no tenemos esa posibilidad. Cuando observas a Pedro Castillo, líder sindical, porque imagino hasta lo has conocido en las entrevistas y todo, y luego lo ves presidente con su sombrerito, pero luego utilizando, por ejemplo, camisas Bill Brothers, ¿no? Entonces, camisas bastante caras, muy sofisticadas. ¿Qué mensaje te transmite eso? Se empieza a ayornar con el poder, se empieza a poltronar en el poder y eso evidentemente va a generar un natural distanciamiento con Vladimir Cerrón. Bueno, el poder seduce, ¿no? Y quien empieza precisamente a sentirlo y a hacer uso de él, evidentemente adquiere ya otra dimensión él mismo, ¿no? Tú has visto a muchos políticos envanecerse y ensoberbecerse con el poder. Pero es muy poco tiempo el que tiene Castillo todavía para eso, ¿no? Pero ¿tú crees que pueda terminar el profesor de escuela rural del que tanto nos hablaron, que finalmente un hombre realmente, sinceramente del Perú profundo, se encumbraba en la presidencia del país, evite caer en esta situación? Porque también lo hemos visto acompañado de su señora en una cumbre internacional, la señora vestía muy sencillamente, pero con un Rolex de $20,000, ¿no? O sea, esas son señales confusas, o sea, y eso es precisamente, Pablo, lo que, digamos, nos da una lectura de quién es en este momento Pedro Castillo, una persona ¿cómo lo resumirías? de origen humilde, pero que en este tránsito, recuerda, de profesor de primaria en un pueblo pequeño del norte, de la Sierra Norte de nuestro país, a dirigente sindical, hay un pasito, no muy grande, pero ya hay un paso, de a candidato a la presidencia de la República, ya es otro paso mayor. Ganar la elección. Pasar a la segunda vuelta era una cosa inimaginable para este profesor de secundaria, de primaria. Que pase la valla ya hubiera sido bastante. Claro que sí. Y luego que gane la presidencia de la República, él mismo debe estar sintiendo esa confusión. ¿Y qué pasó acá? Y esas precisamente, esas situaciones con las que te confronta el poder, ¿no? Vamos a ver si está dentro de su personalidad y del grupo que se rodea, darle un sentido positivo al ejercicio del poder y no verlo caer, por ejemplo, en los excesos y las vanidades que caía, por ejemplo, Alejandro Toledo, ¿no? Claro, que finalmente todos preferíamos a Toledo tomando sus whiskies en Punta Sal y dejando a sus ministros en Lima gobernar. Sí, sí. Pero en el caso de Castillo, justo ahí empieza la diferencia. Pareciera ser que no gusta de personajes muy preparados técnicamente, ni muy capaces. Le ocurre lo mismo, perdón que te interrumpa, Pablo, le ocurre, me parece, al inicio al menos, lo mismo que le ocurrió a Ollanta Humala. A ver, Alejandro Toledo sabía cuáles eran sus capacidades y de qué se trataba más o menos este juego político, y él reservó para sí simplemente el ejercicio real del poder, la presidencia de la República. Eso es lo que él quería. La gestión pública. Y le dejó el gobierno, la administración de la cosa pública, se la dejó a sus primeros ministros, que eran hombres muy capaces. Recuerda al primero, sí, claro. Bovidañino, por ejemplo. El propio PPK, luego caído en desgracia, pero era una persona con una trayectoria. Salvando los temas, ¿no? PPK, primer ministro y hasta ministro de Economía, una muy buena gestión para el país. Claro que sí. El tema de corrupción es... Ollanta Humala, más bien, era una persona que llegó al poder y tenía temor precisamente de delegar esas funciones, ¿no? Él temía ser opacado por un primer ministro con vuelo propio. Por eso todos eran técnicos capaces, pero no figuras claro. Recuerdo, por ejemplo, mucha trayectoria, ¿no? René Cornejo, me parece, salta de vivienda al premierato, un técnico capaz, pero no un político depurado, ¿no? Exactamente. Entonces, y con Pedro Castillo me parece que está pasando lo mismo, ¿no? En un momento nos dijeron que se iba a convocar a los mejores peruanos. Circularon rumores de gabinetes, ¿no? Aparentemente, pues... Pero no, se encerró precisamente... Todos los rockstar de la izquierda estaban en el gabinete. Incluso en esta última vez también circuló el rumor. Pero se encerró en los cuadros escasísimos y muy pobres de Perú Libre, ¿no? Ahora ha abierto un poquito más la cancha, incluyendo, por ejemplo, a Mirta Vázquez, que no es de su agrupación, que es de lo que Cerrón denomina la izquierda caviar, a la que le tiene tirria y quiere desaparecer, pero tiene que lidiar con ella en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, tú has señalado algo en este momento interesante, ¿no? Cerrón le tiene tirria a la izquierda caviar.
Sí. Pero la izquierda caviar también le tiene tirria a Cerrón. Sí, claro. Hay una pelea entre ellos. Algunos dicen que precisamente, el panorama gris, casi negro, que enfrenta en el Ministerio Público en la cuestión judicial Vladimir Cerrón es porque Se ha peleado con la izquierda caviar. su peleado con la izquierda caviar y que precisamente el Ministerio Público tiene una gran influencia del sector político que conocemos como los caviares. Probablemente algunos dirán que es exagerado, pero pelearse con los caviares en este país es poner tu tranquilidad jurídica en juego. serio riesgo. Así es, en serio riesgo, ¿no? Sí. Entonces, parece que ese ángulo Cerrón creo que no lo dimensionó, ¿no? Pero tiene, como insisto, tiene a su abogado en el Ministerio de Justicia Y el tiene interior a Barranzuela jugando para ellos. a su cuadro Barranzuela en el Ministerio del Interior. Que no es poca cosa. Inteligencia policial, la ejecución de las órdenes de búsqueda, de captura, depende de la policía. Y hay algo que a veces no se mide, ¿no? Vladimir Cerrón es un hombre formado por la izquierda comunista cubana, Castrista. castrista, o sea, que es la izquierda, así no nos guste a todos, entre comillas, políticamente más exitosa, porque se mantiene hace 60 años en el poder. Sí. Falleció Fidel, falleció su hermano, lo dejó a su hermano en la presidencia y le transmitió a Díaz Canel la presidencia, pero lo cierto es que los Castro siguen siendo los amos y señores en Cuba. El comunismo hoy es un artículo que ellos usan para justificar su permanencia en el poder. Y Cerrón tiene esa formación política. O sea, Claro que sí. Estamos claro hablando que sí. en un momento en que al frente, en el escenario político, no tienes políticos que estén en la misma altura del conocimiento, de la astucia, de la formación que Vladimir Cerrón. ¿O tú crees que sí al frente? No. Más bien eso es de lo que se ha señalado, adolecemos en estos momentos. Liderazgos en sectores importantes de nuestra realidad. No solamente en la política, pero ahora lo necesitamos. En la izquierda hay liderazgos que se han venido abajo, como en la derecha y el centro también, por demostrados actos de corrupción en los que han estado involucrados todos. Pero por años la izquierda se vanagloriaba de ser los limpios. Sí, ¿no? claro, no. Con ellos no era. La corrupción no tiene bandera, la corrupción no tiene color político y ha hecho un gran daño en nuestro país. Te voy a soltar algunos nombres de la escena política nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos, no? Primero, tenemos a Keiko Fujimori, ¿no? 3 veces candidata presidencial que llega a la segunda vuelta y pierde la elección. ¿Cómo la ves en este momento y cuál es tu proyección inmediata de Keiko Fujimori para Ricardo Gómez? De verdad difícil saberlo. O sea, si es que tiene todavía una proyección. Una proyección después de 3 derrotas. Y si ella misma mantiene, las ganas que se necesitan para llevar un proyecto como ese adelante, ¿no? Lo ha intentado 3 veces. El mérito suyo en la elección pasada de colocar una mayoría abrumadora en el Congreso de la República que no se supo administrar. Pero incluso en esta elección ahora también, mismo, ¿no? ella... La lógica nos hubiera dicho que no pasaba la valla. También. Sí, personas allegadas a su entorno los indicaban antes de la elección, antes de la primera vuelta, que el objetivo era mantener una bancada parlamentaria sólida para mantener vivo el fujimorismo, ¿no? Y defender su legado, ¿no? Su legado político. Pero que yo no pensaba pasar la segunda vuelta. No ha pasado la segunda vuelta, son la segunda bancada más numerosa. Sí. ¿No? Están ahí. Ha conseguido, no sé si por mérito propio o por la coyuntura, que era tener a un extremista como Cerrón, su partido, y ahora Pedro Castillo en la presidencia de la República. Que les da vida todavía, que les da vida política. Exactamente, porque el antifujimorismo solamente se redujo. Ácido. Era casi el 50%, era el partido más grande y exitoso en el Perú, el antifujimorismo. Claro. Se ha reducido, algunos estiman que hasta el 30%. Estoy de acuerdo con ellos que dicen suficiente que se ha para poner a Pedro Castillo en la presidencia. Otra cosa, ¿tú crees que se ha reemplazado a Keiko Fujimori por Vladimir Cerrón en el anti? ¿O Cerrón todavía está en ese proceso de convertirse en el nuevo Keiko? Está en proceso. Pero todavía no es candidato a la presidencia, ¿no? Ya. Ha sido gobernador regional, tiene una sentencia por corrupción. Vamos a ver cómo termina ese proceso, porque ese proceso puede acabar definitivamente con su carrera política. Otro nombre, polémico por cierto, en mi opinión, pero no deja de ser interesante, Rafael López Aliaga. Surgió como una opción interesante para la derecha, necesitada de liderazgos fuertes, ¿no? Él tenía los recursos, tenía el tiempo, la voluntad de hacerlo,
pero me parece que en el camino Como que se le está bajando la llanta, perdió ¿no? mucho, antes incluso de la elección. primera vuelta, pocas semanas antes, perdió precisamente el carisma y el respaldo de un sector electoral que podría haberlo puesto en segunda vuelta, ¿no? ¿Cuál sector te refieres? Los votantes que estaban esperando a alguien centro derecha o de derecha abiertamente, ¿no? Su gran virtud está en que si antes, en elecciones pasadas, nadie se proclamaba de derecha, todos se decían que era Él sí de lo centro. dice, él sí lo dice. Él agarró, dijo, yo soy de derecha, y un grupo importante de ciudadanos y de electores dijeron, somos de derecha y aquí está nuestra bandera, ¿no? Derecha liberal, listo. Pero me parece que no lo pudo consolidar. Es que ahí no lo hay pudo una consolidar. dicotomía, me parece. Él es liberal en lo económico, pero conservador en... Hay un grupo considerable, Pablo, de gente que se considera así. O sea, así es la derecha peruana, más o menos, ¿no? Sí. Liberal en lo económico y conservador en lo social. Claro, Exacto. claro, totalmente de acuerdo. Eso más o menos caracteriza a lo que conocemos como la derecha peruana, ¿no? Y él no supo consolidar precisamente A ese último a ese sector. sector electoral, ¿no? Hernando de Soto. Vaya, un candidato siempre presente en la nominación de los Nobel para, ¿no? Una figura que se ha codeado y se codea con secretarios generales de la ONU, con otros premios Nobel, con los economistas más destacados del mundo, con los presidentes de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, la Unión Europea, pero le faltó conexión con la realidad nacional. Justamente te iba a preguntar, ¿no? Ricardo, ¿cómo hacemos para conectar esas cualidades en un país que es capaz de elegir a un Pedro Castillo que, con todo el respeto que nos merecen los maestros, Claro yo he que tenido sí. muchos, él está muy lejos de llegar a los maestros que gracias a Dios yo tuve en la escuela, ¿no? Unos Sí. señores que merecen todo mi respeto y cariño hasta ahora. Pero por supuesto, ese es el problema con Hernando de Soto, es decir, el mérito suyo está en haber dicho, bueno, con todo el recorrido, con todo el prestigio que tengo, lo voy a poner y pongo mi tiempo y arriesga también precisamente Claro, su prestigio tranquilidad y su personal, prestigio en claro. una cuestión como es la política peruana. Qué bien Y hecho. dijo, yo entro en política en el Perú. Y sin embargo, no supo finalmente conectar con la realidad nuestra, ¿no? A ver, ¿cómo la ves a esta señora que es, en mi modesta opinión, la versión de Keiko Fujimori, pero en izquierda? Verónica Mendoza. Porque a Keiko la acusan, no chambea, la señora Verónica Mendoza también muchos quisiéramos saber en qué chambea. Dicen, La "Oye, política es un trabajo a tiempo completo. Así O sea, es. quienes están en Pero muchos no lo política- entienden. Claro, sí, se utiliza para golpear a quien no nos gusta, ¿no? La política es un Exacto, trabajo a porque los que tiempo completo. golpean a Keiko y dicen, no trabaja bien el partido. Los demás. Y entonces, ¿y Verónica? ¿Cómo la ves a Verónica? Su futuro, su presente. Lo consumió, lo malgastó precisamente cuando antes de esta elección hace alianza con quienes representan la izquierda, que ha ganado, por cierto, pero que en ese momento, hace 2, 3, 4 años, era una izquierda a la que los socialistas peruanos no querían acercarse, ¿no? La izquierda moderada veía en Cerrón y en otras figuras similares el peligro de una izquierda radical que de pronto no iba a tener éxitos en una elección nacional. Lo han conseguido, pero eso es otra materia. Verónica Mendoza, cuando da ese paso y salía con Cerrón, que tiene otras banderas que no son las suyas, Claro. bueno, en fin, el nacionalismo, el machismo, la Pero xenofobia, justo él es un se pelea izquierdista. con Marisa Glave, por ejemplo, que era un cuadro muy Era interesante. uno de sus alfiles. Claro, juntas hacían precisamente una figura muy interesante dentro de la izquierda peruana. Una izquierda además femenina, una Claro que izquierda sí. pensante, una izquierda Exactamente. polemista, ¿no? Y Marisa se aparta de ese proyecto de Verónica. Más bien yo la veo a Marisa Glave, independientemente de que sus ideas nos puedan gustar o no, con un mejor perfil, porque ha sabido guardar cierta distancia de varios temas que van a terminar, creo yo, pasándole factura a Sí, Verónica Mendoza. pero regresando a Verónica Mendoza, Pablo ha claudicado de todas sus banderas por una cuota muy pequeña y mezquina de poder. Ok. Esa es la realidad, Ok. ¿no? Ahora, un personaje diferente a todos los que hemos mencionado anteriormente, y aunque ha dicho que no va a volver a postular, yo creo que lo vamos a tener de nuevo en campaña del 2026. César Acuña Peralta. Sí, vaya, ha consolidado él, su partido, su familia, un liderazgo muy interesante, sobre todo en la
costa norte de nuestro país, el norte del Perú, ¿no? Sigue en esa tarea de consolidarla y en la ambición política muy sana de querer que esto crezca y tomar espacios importantes en Lima y en otras zonas de nuestro país. Pero ya tiene 20 años de actividad política y se ha estancado en el norte del Perú, y después de que en algún momento llegó a ganar desde Tumbes hasta La Libertad y algunas regiones y distritos en la sierra norte del país, no logra pasar ese 6 o 7%, a pesar de que recursos tiene y que le dedica bastante tiempo a la política. ¿A qué crees que se debe a eso? Habilidades, imaginamos, políticas personales, ¿no? Porque insistimos, ¿no? Pablo ha construido una organización política exitosa en el norte del Perú. Es una marca que es conocida, ¿no? Ha establecido una marca que era muy difícil, es más, Alianza para el Progreso es ahora mismo, me parece, uno de los partidos políticos consolidados y con... Es el más consolidado, que tiene más municipios, más organizado provinciales a nivel nacional. Está mejor articulado. Sin embargo, cuando postula César Acuña... Lo va a intentar, yo creo que lo va a Igual seguir tú intentando, crees. pero me parece que si no hay un cambio radical, y me parece que ya no se puede hacer un cambio radical en el César Acuña que todos conocemos, no se va a poder hacer crecer esa marca. Nos has dado un panorama sobre diversos líderes políticos. Para ir cerrando esta amena conversación, Ricardo, y nuevamente aprovechando tu valiosa experiencia y conocimiento en el tema político nacional, se viene la cuestión de confianza, y en Fuego Político tenemos que hacer la pregunta caliente. ¿Va a haber aprobación al gabinete de Vázquez? ¿Le van a dar la confianza? ¿No le van a dar la confianza? ¿El presidente va a plantear cuestión de confianza si le deniegan la confianza al gabinete? ¿Qué se nos viene? Mira que Perú Libre se ha partido por esa figura, la de si le dan el propio partido oficialista la cuestión de confianza o no a este gabinete de su presidente, Pedro Castillo, pero insólito, ¿no? En la figura de Mirta Vázquez, que Cerrón y los que son leales a él en el Congreso no aceptan, ¿no? Yo creo que va a ocurrir lo siguiente, me la juego por un cambio, el presidente Castillo va a tener que conceder a la oposición nuevamente a un ministro muy cuestionado, el ministro Coca-Cola, el ministro Barranzuela, para conseguir la aprobación, justificar la confianza para ese gabinete. Creo que así va a ocurrir. Ok, Ricardo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes, amigos. Esta ha sido una nueva edición de Fuego Político en Sintonía TV. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.